Casi no llego, Malena. Te juro que estacionar en Belgrano un martes de febrero es un círculo del infierno que Dante se olvidó de escribir. 3 vueltas a la manzana para encontrar un hueco donde apenas entra el auto. Pero Ariel, agradecé que tenés aire acondicionado en el bólido ese. No sabés lo que era el subte de hoy. Un horno de fundición humano. La gente se te pega, el olor a humedad de San Cristóbal me persiguió hasta la combinación del bondi. Es insoportable este calor. Es el microclima de Buenos Aires, un asco. Pero bueno, ya estamos acá. 8 de la noche pasadas, martes, 17 de febrero de 2026. Bienvenidos a Noche de Huesos. El termómetro marca 30 grados afuera, pero acá adentro vamos a enfriar un poco el ambiente con un tema que quema. Literalmente quema, Ariel. Porque hoy no venimos a hablar de la femanza, esa de las estampitas que ves en el tablero de los camiones. Hoy nos metemos con la sombra de Antonio Gil. El famoso Gauchito Gil. Antonio Mamerto Gil Núñez para los que gustan de la precisión histórica. Un hombre que, antes de ser un ícono de plástico rojo en todas las rutas argentinas, fue un desertor perseguido por la justicia militar en una corriente prendida a fuego por las guerras civiles. Decís desertor como si fuera un crimen de cobardía, pero sabés bien que el tipo se negó a seguir matando hermanos en las luchas entre celestes y colorados. Hay algo muy místico en ese gesto, una sensibilidad que lo ponía por encima de la media de la época. Para mí, ya ahí se estaba gestando algo que la ciencia no puede medir. O simplemente estaba harto de la guerra, Malena. Seamos pragmáticos. Era un gaucho alzado, un fuera de la ley escondido en el monte correntino. El mito se construye sobre la sangre, pero la realidad nos dice que era un hombre de carne y hueso que terminó colgado de los pies en un espinillo. Pero esa ejecución no fue normal. El tipo le dijo al sargento que lo iba a degollar, que su hijo se estaba muriendo. Le advirtió que su propia sangre iba a ser la llave para salvar al pibe. Eso no es pragmatismo, eso es una conexión con lo que está del otro lado. Dicen que Gil era devoto de San la Muerte, Ariel. No era un nene de pecho. Esa es la parte que vamos a diseccionar hoy. ¿Fue un milagro o fue una jugada psicológica maestra de un hombre condenado? Porque para el sargento, que segaramente estaba quemado por la guerra, escuchar eso de un tipo con ojos de lince debe haber sido un golpe al medio de la cabeza. Sos tan cerrado a veces. El ambiente en Mercedes, en ese santuario de la ruta 123, es pesado de verdad. El olor a tabaco, el alcohol, el rojo que te encandila. Hay una energía ahí que no es de este mundo, es una energía de cobro. El gauchito te da, pero si no cumplís, te viene a buscar. Bueno, vamos a ver qué hay de cierto en esa energía de cobro y qué hay de puro efecto placebo y marketing del color. Vamos a meternos en el barro de 1878 para entender por qué hoy, en pleno 2026, seguimos parando en la banquina a dejarle un cigarrillo a un muerto. Prepárate, porque el lado oscuro de Antonio Gil tiene mucho más de pacto que de oración. Y la sangre, Ariel, la sangre nunca se seca del todo en esa historia. La sangre no se seca, Malena, pero las historias se inflan con el tiempo. Mira, para entender el lado oscuro tenemos que ir a ese enero de 1878. Imagínate el calor de Corrientes, mucho peor que este de Belgrano, un monte cerrado donde el aire no corre. Antonio Gil no era un santo de estampita, era un tipo que andaba con el cuchillo en la cintura y el miedo en la nuca porque lo buscaban por desertor. Pero no era un desertor cualquiera, Ariel. El tipo tuvo una visión o una revelación, no quiso matar a sus propios hermanos en esas guerras civiles espantosas. Para mí que ya tenía una sensibilidad distinta, algo que lo conectaba con otra frecuencia. No era solo miedo a la cana. Puede ser, pero la ley de esa época era corta de entendederas. Lo agarran cerca de Mercedes y lo llevan para ejecutarlo. Y acá empieza el mambo que nos interesa. No lo fusilan como a un soldado. Lo cuelgan de los pies de un espinillo, como si fuera una res. Es una imagen brutal, Malena. Muy alejada de la paz que uno ve en las banquinas de la ruta. Es que el culto nace de la violencia extrema. Esa sangre que cae al suelo no es una ofrenda voluntaria, es un sacrificio. Y antes de que el sargento le pase el facón por la garganta, Antonio lo mira. Dicen que tenía ojos de lince, que brillaban en la oscuridad del monte. Y ahí le lanza la frase que lo cambia todo. La famosa profecía.
Tu hijo se está muriendo, cuando llegues mi sangre habrá intercedido ante Dios por él. Es una jugada maestra de manipulación psicológica en el momento final. Imagínate al sargento, un tipo rudo pero ignorante, escuchando eso de un hombre que está a punto de morir y que supuestamente tiene poderes. El efecto sugerido es demoledor. ¿Manipulación? Ariel, el pibe se estaba muriendo de verdad. Y se salvó. No podés explicar con psicología de masas que un nene desahuciado se levante de la cama justo cuando la sangre de Gil toca la tierra. Hay un intercambio ahí. Una vida por otra. Eso es lo que me da escalofríos, el origen es un pacto de sangre. O una coincidencia temporal que el cerebro del sargento, roto por la culpa de haber matado a un hombre que le dio un mensaje tan potente, necesitó creer para no volverse loco. El ser humano no soporta el azar, Malena. Necesitamos que las cosas tengan un sentido, aunque ese sentido sea sobrenatural. Pero no es solo el sargento. Es el rastro que dejó. Se dice que Antonio Gil era un devoto ferviente de San la Muerte. Eso no te lo dicen en la folletería turística. El tipo andaba con el amuleto tallado en hueso, metido bajo la piel o colgado al cuello. Su poder no venía del cielo cristiano, venía de algo mucho más antiguo y terrenal. Ahí entramos en el terreno de lo que yo llamo el marketing del misterio. Obviamente, si sos un gaucho alzado en el siglo XIX, te sirve que crean que tenés protección de la parca. Te hace invisible, te hace temible. Es una ventaja táctica en el monte. No es marketing cuando miles de camioneros te dicen que si no parás a saludar o a dejar el cigarrillo, el camión se te para solo 5 kilómetros más adelante. No falla, Ariel. Es una energía de cobro. El gauchito es un guardián, pero un guardián con una sombra muy larga. No es un abuelito bondadoso. Es un tipo que te está mirando desde el espinillo y espera que cumplas tu parte. Es el sesgo de confirmación puro y duro. Si el camión se te para y no paraste en el santuario, le echás la culpa al gauchito. Si se te para y sí paraste, decís que fue un desperfecto mecánico que él te ayudó a sobrellevar. Nunca perdés con esa lógica. Pero lo que me intriga es esa supuesta invisibilidad que mencionaste. ¿Cómo un tipo se vuelve invisible en el monte correntino? Con el pacto, Ariel. Con el monte mismo. Hay gente que jura que lo veían pasar entre los soldados y nadie lo percibía, como si fuera una sombra entre los árboles. Esa es la parte oscura que me interesa. ¿Qué entregó Antonio Gil a cambio de ese don? ¿Y qué seguimos entregando nosotros cada vez que prendemos una vela roja? Entregamos nuestra capacidad de razonar, Malena. Pero bueno, vamos a profundizar en esa ejecución. Porque hay un detalle médico y forense en el relato del degüello que me hace ruido. No fue un corte limpio. Fue algo que tuvo que ver con la resistencia del cuerpo de Gil. Es que dicen que no podían matarlo. Que las balas no entraban. Por eso tuvieron que colgarlo y usar el cuchillo. Como si su piel fuera de cuero endurecido por algo más que el sol. Bueno, eso de que las balas no entraban lo escuché en 1000 historias de milicos de frontera. Se llama mala puntería o pólvora húmeda por el clima de Corrientes. Pero vamos al punto central. El santuario de la Ruta 123. Dicen que el calor ahí es diferente. Yo pasé una vez volviendo de unas vacaciones y te juro que el asfalto parece que te chupa las gomas del auto. Es un condensador de energía, Ariel. Pensá en la cantidad de gente que va a dejarle cosas. Alcohol, tabaco, velas que chorrean cera bajo un sol de 40 grados. Eso genera una atmósfera, una masa psíquica que se alimenta de la fe y, sobre todo, del miedo. Porque nadie le pide al gauchito Gil con la misma tranquilidad con la que le rezás a un santo del Vaticano. Es verdad, hay una urgencia distinta. Es el santo de los desesperados y de los que están fuera del sistema. Pero fíjate el detalle del color. El rojo. Dicen que es por el partido autonomista, pero a nivel sensorial el rojo es el color de la sangre y del peligro. El santuario es un impacto visual que te pone en alerta. No es casualidad. No es casualidad que el rojo sea también el color de la sangre fresca. Todo cierra en esta historia si dejas de lado el manual de medicina un segundo. Gil era un iniciado, un tipo que conocía los secretos de la Tierra Roja. Bueno, vamos a ver si esos secretos resisten un análisis lógico. Porque hoy vamos a hablar también de los pagos que no se cumplen. De la gente que jura haber tenido accidentes inexplicables por olvidarse de la promesa. Eso me suena a paranoia colectiva, pero el dossier tiene unos datos de fallos mecánicos que son, por lo menos, curiosos. Curiosos es poco, Ariel. Son precisos. El gauchito no olvida las deudas. Si le diste tu palabra, más vale que tengas el cigarrillo a mano cuando pases por Mercedes.
Jajaja, me haces reír con esa seguridad que tenés, Malena. Pero bueno, vamos a meternos de lleno en la historia de Antonio Mamerto Gil Núñez. El hombre, el mito y la sombra que todavía proyecta sobre la ruta antes de que se haga la medianoche. Mira, Malena, para ser justos con la historia y no quedarnos solo en la mística de la banquina, hay que sacarle un poco el brillo a la medalla roja. Antonio Gil era un tipo que estaba en el lugar equivocado en el momento más sangriento de la historia correntina. Imagínate, 1878, un calor que te cocina los sesos y un tipo que decide que ya no quiere degollar más parientes por una bandera política en medio de las guerras civiles. Pero eso no es solo estar en el lugar equivocado, Ariel, es tener una brújula moral que en esa época era casi un suicidio garantizado. El tipo se plantó por una visión, algo le decía que esa sangre era sagrada. Se plantó y se mandó a mudar al monte, que es lo que cualquier tipo con instinto de supervivencia haría si no quiere que lo usen de carne de cañón entre celestes y colorados. Lo que pasa es que la justicia militar de ese entonces no era muy fan de la objeción de conciencia. Lo declaran desertor y ahí empieza la cacería de un hombre que, según dicen los que saben, ya andaba con un amuleto de San la Muerte tallado en hueso metido debajo de la piel. Es que no era un gaucho común, Ariel. Dicen que en el monte se volvía invisible, que las partidas policiales le pasaban por al lado y solo sentían un vientito frío. Eso no es manual de supervivencia, es otra cosa. O es que conocía el terreno como la palma de su mano y los milicos estaban más borrachos que interesados en encontrarlo. Pero bueno, la suerte se le termina cerca de Mercedes. Lo encuentran en un paraje que hoy es casi tierra sagrada, pero que en ese momento era puro espinillo y barro seco. Lo capturan y el sargento a cargo, un tal Salazar, decide que no vale la pena llevarlo hasta el pueblo para un juicio que ya estaba cocinado. Lo llevan abajo de un árbol, un espinillo, y acá es donde la lógica empieza a chocar contra la pared. Lo cuelgan de los pies. Esa imagen es tremenda, Ariel. Es una ejecución ritual, casi como si estuvieran preparando un sacrificio sin saberlo. Es una técnica de ejecución para evitar que el tipo se resista, Malena. Al colgarlo boca abajo, la presión intracraneal te aturde, perdés la fuerza. Es ahí, en esa posición humillante, con la cabeza cerca del suelo, donde Antonio Gil lo mira fijo al sargento con esos ojos que dicen que brillaban como los de un lince en la oscuridad. Y ahí es donde le lanza la frase que es el Big Bang de todo este fenómeno. Tu hijo se está muriendo, le dice, y cuando llegues, mi sangre va a ser la que interceda ante Dios para salvarlo. ¿Te das cuenta del peso de esas palabras? No es una maldición, es un intercambio de almas. El tipo le está ofreciendo su propia sangre al verdugo para salvar a lo que más quiere. Hay una entrega absoluta ahí. O hay una jugada maestra de manipulación psicológica de un hombre que sabe que va a morir y quiere dejarle un trauma de por vida al que le va a cortar el cuello. Imagínate al sargento, un tipo rudo pero ignorante, escuchando eso de un tipo que tiene fama de brujo. El efecto sugestivo es demoledor. Pero el sargento no duda, o al menos no lo suficiente. Saca el facón y le corta la yugular de un solo tajo. Y la sangre toca la tierra. Esa es la clave, Ariel. No es que muere y listo. La sangre moja ese suelo cargado de hierro y en ese instante, el sargento siente que algo se rompe en el aire. El silencio del monte en ese momento debe haber sido aterrador. El sargento vuelve a su casa, probablemente limpiándose la sangre de las manos con el pasto, y cuando entra se encuentra con la profecía cumplida. El pibe estaba en las últimas, consumido por una fiebre que no bajaba con nada. Ahí es donde entra el sesgo de confirmación a jugar la carrera de su vida. El hombre se desespera, se acuerda del gaucho degollado y se tira al piso a pedirle perdón y a rogarle por la vida de su hijo. Y el nene se cura. No me digas que fue el sistema inmunológico, Ariel, porque fue instantáneo. El sargento vuelve el espinillo, entierra el cuerpo y pone la primera cruz de madera pintada de rojo. Ahí nace el pacto. Nace el mito, Malena. Un milagro basado en la culpa de un asesino. El sargento necesitó que el chico se curara por el gaucho para no volverse loco de remordimiento. Pero lo que me inquieta de la investigación es lo que pasa después, esa idea de que si le pedís algo y no cumplís, la sangre que te salvó se vuelve en tu contra. Como si Antonio Gil no fuera un santo, sino un cobrador de deudas pendientes. Es que el gauchito no olvida, Ariel. Esa es la parte oscura que la gente que pone la estampita en el auto a veces no entiende. Estás tratando con un alma que murió de forma violenta, una energía que se alimenta de ofrendas fuertes. Tabaco, alcohol, sangre. No es un intercambio gratuito. Bueno, vamos a ver qué tan caro sale ese intercambio, porque después de este incidente inicial,
Los reportes de cosas inexplicables en esa ruta se multiplicaron hasta volverse una estadística que la ciencia prefiere ignorar. Pero la pregunta es, ¿quién era realmente el que respondía a esos rezos? ¿Era Antonio Gell o era algo que él llevaba colgado al cuello? Bueno, para sacarnos la duda de una vez, tengo acá el dossier de investigación número 084. Hay un testimonio que es la columna vertebral de este caso y me gustaría leértelo, Malena, para ver si tu sensibilidad aguanta estos datos duros. Es un extracto del informe sobre lo que pasó realmente bajo ese espinillo en 1878. A ver, lee. Pero hacelo despacio, Ariel. Ese momento del degüello es donde todo se quiebra, la realidad y lo que está del otro lado. El informe es lapidario. Dice que el sargento Salazar, después de ejecutar la orden, notó que la sangre de Antonio Gil no se comportaba de manera normal. Al contacto con la tierra roja de Corrientes, el líquido no era absorbido, sino que formaba una especie de película brillante que parecía latir al ritmo de los grillos del monte. Salazar, un hombre curtido en 1000 batallas, sintió por primera vez un frío glacial que le recorría la espalda a pesar de los 35 grados de sensación térmica. Al llegar a su hogar, el sargento encontró a su hijo en un estado de postración total. Los médicos del ejército ya lo habían dado por muerto. Salazar, desesperado, recordó las últimas palabras del gaucho y, en un acto de fe ciega, tomó un puñado de tierra ensangrentada que le había quedado bajo las uñas y se la frotó al niño en el pecho. En ese mismo instante, la fiebre desapareció y el chico abrió los ojos, pero ya no eran sus ojos castaños, sino que tenían un brillo amarillento, casi felino, que duró varios segundos antes de volver a la normalidad. Es impresionante lo de los ojos, Ariel. No fue solo una curación, fue una transferencia de esencia. Ese brillo felino es la marca del pacto que Gil ya tenía con el monte y con San la Muerte. El chico se salvó, sí, pero recibió una chispa de algo que no era de este mundo. Es un intercambio de almas. O recibió un shock de adrenalina por la desesperación del padre que los amarreó para ponerle el barro, Malena. Seamos realistas, la sugestión del sargento pudo haberle hecho ver cualquier cosa en los ojos del hijo después de semejante trauma. Pero fíjate lo que dice el dossier más adelante sobre la invisibilidad. Según las investigaciones de campo, Gil no era invisible por un superpoder, sino porque su devoción a la entidad de la muerte le permitía mimetizarse con las sombras de una forma que la física no explica del todo. Se dice que sus ojos brillaban en la oscuridad del monte y que ese era el momento en que se volvía una sombra más entre los árboles. No es física, es metafísica pura. Si sos devoto de la parca, ella te presta su manto. Lo que me hiela la sangre es que el dossier menciona que Gil no era un santo de altar blanco, sino una entidad de frontera. Un santo de la sangre. Eso explica por qué en Mercedes el aire se siente metálico, como si la tierra estuviera siempre fresca, siempre esperando una nueva gota para seguir funcionando. Bueno, la explicación lógica es que la tierra correntina tiene un alto contenido de hierro, Malena. Ese olor metálico es geología básica, no es sangre eterna. Y sobre la invisibilidad, convengamos que un gaucho que conoce cada rincón del espinillo es imposible de encontrar para una patrulla que viene de la ciudad y no sabe ni dónde pisa. No necesitas a San la Muerte para esconderte en un monte cerrado si sos del lugar. ¿Y la vibración metálica que sintió Salazar al tocar el árbol? Eso también está en el informe. No me digas que el espinillo tenía estática justo en ese momento. Pudo ser una parestesia por el estrés. Al tipo le temblaban las manos porque acababa de degollar a un hombre que le dijo que su hijo se moría. Es una reacción neurológica normal ante un evento traumático de ese calibre. Pero lo que me intriga es esa parte del dossier que habla del precio de la protección. Dice que aquellos que le piden milagros y no cumplen la promesa sufren una racha de infortunios que desafían la probabilidad estadística. Habla de fallos mecánicos precisos y pérdidas materiales que coinciden exactamente con el valor de la ofrenda prometida. Eso sí es curioso desde el punto de vista de los datos. No es curioso, Ariel, es una advertencia. El gauchito es el intermediario emocional, pero también es el cobrador. Si le prometes una botella de vino y no la dejas, él se la cobra con un repuesto del auto o con algo que te duela más. Es una energía de intercambio. Nada es gratis cuando tratás con un alma que murió de forma violenta y quedó ligada al plano físico. Es un sesgo de confirmación muy conveniente para alimentar el mito y que los puestitos de la ruta sigan vendiendo velas rojas. Si te pasa algo malo, buscas a qué promesa incumplida echarle la culpa para sentir que tenés el control. Pero bueno, la atmósfera que describe el dossier sobre el santuario de la Ruta 123 es bastante densa. Habla de un condensador de energía alimentado por el tabaco y el alcohol. Es un lugar donde el tiempo parece detenerse. El rojo de las banderas no es un rojo brillante, es un rojo oxidado,
como sangre seca sobre el hierro. Y ese sonido constante, el clac-clac de las cintas rojas contra los postes cuando sopla el viento norte. Para mí es código Morse del más allá. Nos están avisando que estamos entrando en territorio de alguien que no olvida las deudas. Jajaja, bueno, esperemos que no nos mande la cuenta por el debate de hoy. Pero vamos a meternos ahora en lo que son los testimonios de ruta actuales, porque el dossier tiene un par de reportes de camioneros que te van a dejar pensando, Malena. Historias de gente que vio al hombre del poncho rojo en la banquina justo antes de que se les partiera el eje del camión de forma inexplicable. No es que lo vieron antes por casualidad, Ariel. Es que él estaba ahí para cobrarles. Todo depende de cómo se hayan portado con su palabra antes de salir a la ruta. Bueno, prepárate porque lo que viene ahora en el próximo bloque es el análisis de esos testimonios de ruta, donde la lógica y la fe se chocan de frente a 100 kilómetros por hora en la oscuridad de Corrientes. Es que ese es el punto exacto donde la realidad se deforma, Malena. Yo estuve ahí, en Mercedes, hace un par de veranos. Fui con la idea de ver el fenómeno sociológico, el parque temático de la fe marginal, pero lo que encontré me dejó un sabor metálico en la boca que todavía no me puedo sacar. No es solo un santuario, es un ecosistema de la desesperación. Te habrá golpeado el calor correntino. Ariel, ese sol no perdona a los que van con la cabeza tan llena de libros y tan vacía de asombro. No fue el sol, Malena. Yo estoy acostumbrado a los 38 grados arriba de la ambulancia. Lo que me descolocó fue el peso del aire. Entras a ese predio en la ruta 123 y el silencio de la ruta se transforma en un murmullo constante, un zumbido de miles de personas pidiendo cosas. Y el olor, por Dios, el olor. No es incienso de iglesia de Barrio Norte. Es cebo de vela barata, tabaco rancio y ese aroma a hierro que tiene la tierra roja cuando está muy seca. Es el olor de la sangre, Malena, aunque no haya una gota a la vista. Es que la sangre está impregnada en el suelo desde 1878. El dossier lo dice claro, la tierra no absorbió la sangre de Antonio G., la retuvo. Lo que sentiste no fue geología, fue la memoria del sacrificio. Bueno, la memoria o el hecho de que hay millones de personas dejando ofrendas orgánicas ahí desde hace décadas. Pero escucha esto, que es lo que realmente me inquietó. Caminando entre los puestos de cintas rojas y estatuillas de plástico, llegué a una zona que está un poco más alejada del ruido, donde están las placas de agradecimiento más viejas. Había una, de bronce ya verde por el tiempo, que no decía gracias por el trabajo o por la salud. Decía, textualmente, gracias Antonio por cobrar la deuda de mi enemigo. Ay, Ariel, se me puso la piel de gallina. Eso es lo que te digo, el gauchito no es un santo de estampa blanca. Es un gaucho de frontera, un tipo que sabe lo que es la venganza y la justicia por mano propia. Me quedé helado mirando esa placa. Y mientras estaba ahí, se me acercó un cuidador, un viejo que parecía hecho de la misma madera que los postes del alambrado. Me miró la cámara de fotos y me dijo que tuviera cuidado, que el gauchito no se deja retratar si no le pedís permiso primero. Yo, por supuesto, me reí por dentro y seguí sacando fotos. Jajaja, ¿te imaginas que no le iba a pedir permiso a una figura de yeso? Sos un inconsciente, Ariel. Te lo digo de verdad. Estás jugando con fuego en un lugar que es pura nafta espiritual. ¿Y qué pasó? ¿Se te rompió la cámara? No, la cámara funcionaba perfecto. Pero cuando volví al hotel en Mercedes y me puse a revisar las fotos en la computadora, pasó algo que todavía hoy trato de explicarme con la lógica de la óptica. En todas las fotos que saqué cerca de esa placa, había una distorsión térmica. Como cuando ves el asfalto a lo lejos en un día de calor, ese efecto de espejismo. Pero el espejismo no estaba en el fondo, estaba justo sobre la placa de bronce, como si el metal estuviera irradiando un calor que la cámara no podía procesar. Es la energía de la intención, Ariel. Ese pedido de venganza quedó vibrando ahí. No es térmica, es la sombra de la que hablamos. ¿Y qué más viste? Porque vos no te quedás con una foto borrosa. Me puse a investigar esa placa específica. Pregunté en el pueblo y un historiador local me contó una historia que no figura en los folletos de turismo. Resulta que en los años 40, un estanciero de la zona que le había sacado las tierras a una familia pobre apareció muerto en su cama, sin una marca de violencia, pero con la boca llena de tierra roja. La familia que había sido desalojada era devota del gauchito. Dicen que el pago por ese favor no fue plata, fue el silencio eterno del que pidió el milagro. El tipo que mandó a grabar la placa desapareció un mes después. ¿Ves? El gauchito te da, pero el precio es altísimo. No es una oración y un amén. Es un pacto de sangre por sangre, o vida por vida. El silencio del que hablaba la placa era el silencio de la tumba.
Yo prefiero pensar que fue una intoxicación con algún pesticida de la época que le dejó el gusto a tierra en la boca, pero reconozco que el ambiente en ese rincón del santuario era opresivo. Y después está lo de San la Muerte. Vi altares laterales donde la figura de la parca está vestida con ropas de tela real, con guadañas de metal afilado. La conexión entre Gil y el flaco no es una teoría de Living, Malena, es una realidad física ahí. La gente les reza a los dos como si fueran socios en un estudio de abogados del más allá. Uno te defiende y el otro ejecuta. Es que son la misma cara de una moneda que nosotros no queremos mirar. El gauchito es el intermediario porque fue humano, porque sufrió el facón. Él entiende la desesperación de los que no tienen nada. San la Muerte es la ley final. Pero decime, ¿sentiste eso que dicen de la invisibilidad? ¿Sentiste que alguien te seguía sin estar ahí? Sentí una paranoia constante, como si miles de ojos felinos me estuvieran apuntando a la nuca. Pero bueno, eso se lo atribuyo al estrés de estar en un lugar tan cargado de simbología violenta. Sin embargo, hubo un detalle final antes de irme. Me compré una cinta roja, para cumplir con el rito y que no me pasara nada en la ruta de vuelta, viste que por las dudas uno se vuelve un poco místico. La até en el espejo retrovisor del auto. Mirá vos el escéptico. Al final el miedo al gauchito te hizo comprar el souvenir. No fue miedo, fue precaución estadística. El tema es que, a los pocos kilómetros de salir de Mercedes, en plena recta de la ruta 123, la cinta se soltó. Pero no es que se desató el nudo, Malena. El nudo estaba intacto. La cinta se cortó al medio con un corte limpio, como si alguien le hubiera pasado un bisturí mientras yo iba a 100 kilómetros por hora con las ventanillas cerradas. No fue un bisturí, Ariel. Fue el aviso. Seguramente te burlaste de algo o no fuiste con el respeto que ese lugar exige. El gauchito te cortó el vínculo. Me decís eso y te juro que yo freno el auto y vuelvo caminando a pedir disculpas. Jajaja, ni loco. Aceleré a fondo hasta salir de Corrientes. Pero ese corte limpio me quedó dando vueltas. En la ambulancia vemos cortes de todo tipo, y te aseguro que para cortar una cinta de raso así, necesitas una hoja con un filo que no se consigue en cualquier lado. Y ahí, solo en el auto, sentí ese olor a tabaco de hoja que describía el dossier. Un aroma dulce y pesado que llenó el habitáculo por unos segundos y después desapareció cuando crucé el límite provincial. Te estaba acompañando hasta la salida, Ariel. Te estaba diciendo que en su territorio, las reglas las pone él. No es marketing, es soberanía espiritual. Y ahora, cuando ves los altares rojos acá en la ciudad, ¿qué sentís? Seguís pensando en el óxido de las botellas. Siento que el rojo es un recordatorio de que la ciudad es una cáscara muy fina, Malena. Que abajo sigue estando el barro y la sangre de 1878. Y que hay deudas que no se pagan con Mercado Pago. Pero lo que me vuela la cabeza son los testimonios de los camioneros que recabamos para este bloque. Historias de hombres que no creen en nada, pero que prefieren quedarse sin comer antes que pasar por un santuario sin dejarle un pucho al gauchito. Es que ellos viven en la ruta, Ariel. Ellos saben que la noche en el campo es de los muertos y de los que tienen permiso para transitarla. Contame de ese caso del camionero que vio al hombre del poncho rojo en la banquina de la ruta 12. Ese caso es increíble. El tipo venía de noche, lluvia cerrada, de esas que no te dejan ver el capó del camión. De repente, ve un destello rojo a un costado. Piensa que es una baliza de otro camión parado, frena un poco, y ahí lo ve. Un hombre alto, con un poncho que parecía brillar con luz propia, parado bajo el agua sin mojarse. El camionero dice que el hombre levantó la mano y le hizo una señal de que parara. ¿Y paró? Yo me muero de un infarto ahí mismo. Paró a los 50 metros porque el motor se le detuvo en seco. Bajó con la linterna, muerto de miedo, y cuando llegó al lugar donde estaba el hombre, no había nadie. Pero en el piso, justo donde él había visto los pies del tipo, había un rastro seco. Un círculo de tierra de 1 metro de diámetro donde no había caído ni una gota de lluvia. Y en el medio, un cigarrillo de hoja encendido, largando un humo azul que subía recto a pesar del viento. Es la señal de advertencia más clara del mundo. No me digas que el motor se rompió por la humedad. El motor arrancó al primer intento después de que el camionero dejó su propia caja de cigarrillos sobre ese rastro seco. Pero cuando llegó al siguiente pueblo y revisó el camión, se dio cuenta de que el eje delantero estaba a punto de partirse. Si no hubiera parado ahí, si no hubiera bajado la velocidad por ese hombre del poncho, se mataba en la próxima curva. El gauchito lo frenó para salvarlo, pero también para cobrarle la atención. Es que es eso, Ariel. Un guardián terrible. No es una estampita, es una presencia que te exige que lo veas.
El gauchito Gil es el lado oscuro de la fe porque no te pide que seas bueno, te pide que seas leal. Y la lealtad en el monte se paga con sangre o con respeto absoluto. Lealtad o consecuencia. Es un sistema de justicia muy básico, casi binario. Pero bueno, parece que el gauchito todavía tiene mucho que decir en este siglo XXVI. Vamos a ir a una pausa, Malena, pero al regreso nos metemos con la conexión de Antonio Gil y los crímenes sin resolver que tienen el sello del rojo en la escena. Porque donde hay fe extrema, a veces también hay oscuridad humana de la peor clase. Escuchen bien, porque acá es donde la historia oficial se pega un tiro en el pie y deja que la sombra tome el control absoluto de la narrativa. Este hallazgo de los restos óseos con los fragmentos de tela roja fundida directamente en el calcio no es un error de la naturaleza ni una casualidad arqueológica de esas que salen en los diarios. Para entender la conexión real, tenemos que volver a ese enero de 1878, a ese calor que te derretía las botas en el medio del Monte Correntino, mucho peor que este bochorno que sufrimos hoy en Belgrano. Antonio Gil no era un tipo que buscaba hacer una estampita en el tablero de un camión, era un gaucho alzado, un desertor que ya venía cargando con lo que los viejos del lugar llamaban el SORG, esa marca invisible y pesada del que ha hecho pactos que no se pueden deshacer con simples palabras. Cuando el sargento Salazar lo cuelga de los pies en ese espinillo, no solo está ejecutando a un rebelde, está activando un mecanismo de sangre que la Tierra Roja de Mercedes parecía estar esperando con sed. Los informes forenses de este nuevo hallazgo son lapidarios, la pigmentación roja que vemos en los huesos no es un tinte externo, es una reacción química imposible entre el hierro del suelo, la hemoglobina y algo que la ciencia prefiere etiquetar como anomalía para no volverse loca, pero que nosotros sabemos que es el rastro físico del sacrificio. Gil le dijo al sargento que su sangre iba a ser la llave para salvar a su hijo, y así fue, pero esa misma sangre se quedó sellada en el tejido mismo de la realidad de esa ruta. Por eso los crímenes que estamos analizando hoy, esos casos que la policía de Corrientes prefiere cajonear porque las víctimas aparecen con una cinta roja cosida directamente a la piel, son el eco directo de ese degüello original. No estamos ante un imitador ni ante un loco suelto con mucho tiempo libre, es el pasado trágico que vuelve cíclicamente a reclamar su cuota de interés. Es esa energía de cobro que Malena mencionaba antes, pero llevada a un extremo físico que te hiela la sangre. Lo que encontramos enterrado es la prueba material de que el pacto de Antonio Gil con la entidad de la muerte no terminó bajo ese árbol, sino que se transformó en una presencia que custodia el camino con una lógica propia. Jajaja, me cuesta horrores decirlo como alguien que cree en los datos y en la lógica, pero cuando tenés un hueso de 1 siglo y medio que brilla con un tono carmesí bajo la luz ultravioleta, entendés que hay deudas que se pagan eternamente. El SORG, esa esencia oscura y telúrica del gaucho, sigue ahí, agazapado en la banquina, esperando que alguien se olvide de su promesa para recordarle, de la forma más brutal posible, que la sangre derramada con esa carga de odio y fe nunca se termina de secar por completo. Pero no se crean que esa conexión es solo metafórica, Malena. Hay un reporte forense de 1998 que la Facultad de Medicina de Corrientes todavía tiene bajo llave. Habla de una exhumación que se hizo en un cementerio cerca de Mercedes donde los cuerpos no se estaban descomponiendo de forma normal. El tejido muscular estaba siendo reemplazado por filamentos rojos que parecían raíces, una red orgánica que conectaba un ataúd con otro por debajo de la tierra. Cuando analizaron esa fibra, descubrieron que compartía el mismo perfil genético que se encontró en los restos del espinillo original donde degollaron a Gil. El gauchito no es una persona, es una colonia, un organismo que usa los cuerpos de sus devotos para expandirse por todo el territorio. Jajaja, decime conspiranoico, pero cada vez que alguien toma agua en esa zona de Corrientes o respira el polvo de esa tierra roja, está dejando que una semilla del gauchito se instale en sus pulmones. El lado oscuro es que el culto no es una elección espiritual, es un contagio biológico. Y la invisibilidad de la que hablábamos, esa capacidad de Gil para mimetizarse con el monte, es simplemente porque él ya es parte del paisaje. No lo ves porque él es el árbol, él es la ruta, él es el asfalto caliente que te quema las cubiertas del auto. El sargento Salazar no curó a su hijo, Malena, lo convirtió en el primer huésped de una red que hoy nos tiene a todos envueltos en sus hilos rojos. Por eso, cuando sentís ese olor a tabaco de hoja en el habitáculo del auto estando solo en la ruta, no es una visita del más allá. Es el sistema de control revisando que tu sangre todavía tenga el nivel de hierro necesario para seguir alimentando al espinillo central. Esa es la verdad que nadie quiere decir en voz alta, no le rezamos para que nos salve de la muerte, le rezamos para que nos deje ser los últimos en ser consumidos por su sombra. Y fíjate que en los testimonios de los camioneros todos dicen lo mismo, el hombre del poncho rojo no camina hacia ellos, simplemente se manifiesta. Como si el aire se condensara de golpe en esa forma felina y amenazante. Es porque ya estaba ahí,
latiendo en la banquina, esperando la frecuencia justa de tu miedo para hacerse visible y cobrar la parte que le toca. El Pacto de Sangre de 1878 fue la primera piedra de una catedral de carne que todavía se sigue construyendo en cada kilómetro de la ruta argentina. No hay escape posible, Malena, porque el rojo ya no está afuera en las banderas, el rojo está circulando por nuestras propias venas ahora mismo. Salazar pagó con la cordura de su hijo, y los que hoy le piden milagros están entregando un hilo de su propio destino sin saber quién está del otro lado tirando de la cuerda. Jajaja, me encantaría ver la cara de los que compran la estatuilla de plástico si supieran que están llevando un sensor de una entidad de frontera directo a su mesita de luz. Pero bueno, esa es la realidad del gauchito, un guardián que te cuida solo para asegurarse de que el banquete no se termine nunca. Pensá en esto, los cruces de ruta son nodos energéticos, puntos donde el tejido de este mundo es más débil y permite que estas cosas se filtren. Antonio Gell no eligió ese lugar, el lugar lo eligió a él porque necesitaba una herida abierta para empezar a succionar la energía de los desesperados. El sargento Salazar solo fue el cirujano involuntario de una operación que todavía no termina y que nos incluye a todos. El lado oscuro no es un fantasma que te asusta en la oscuridad, es una red biológica que nos usa para seguir creciendo a lo largo del mapa. Cada vez que pasas por Mercedes y sentís ese viento norte caliente, es el aliento de algo que está madurando bajo tus pies y que ya tiene tu nombre anotado. Así que la próxima vez que veas el rojo flameando al costado del camino, no sonrías, mejor pisa el acelerador y trata de llegar a casa antes de que se te acabe la suerte. Porque al final, lo que queda cuando se apaga el grito de Salazar y el cuerpo de Gil deja de balancearse en el espinillo, es el silencio. Un silencio que en Corrientes pesa más que el plomo, Malena. El día después de la ejecución no fue un día de gloria para la partida militar que lo capturó. El reporte que llegó al comando en Mercedes hablaba de hombres que no podían sostenerse la mirada entre ellos, de soldados curtidos que empezaron a desertar esa misma semana, como si el miedo de Antonio Gil se les hubiera pegado a las botas junto con el barro rojo. Jajaja, es casi poético si lo pensás desde la sociología del trauma colectivo. El sargento Salazar no fue el único que se quebró por dentro esa noche. La tropa entera sintió que en ese rincón del monte algo se había roto para siempre. Las consecuencias inmediatas fueron el vacío. El paraje donde cayó la sangre se volvió un lugar prohibido para los lugareños, un sitio donde los animales se negaban a pastar. Los puesteros de la zona decían que las vacas rodeaban el espinillo dejando un círculo de pasto intacto, como si respetaran un perímetro invisible que nadie se atrevía a cruzar. Y ahí es donde entra la parte que me fascina como escéptico, la construcción del silencio como el cimiento más sólido del mito. El gobierno de la época, con toda su estructura racional y militar, trató de borrar el nombre de Antonio Gil de los registros oficiales. Lo querían muerto, enterrado y olvidado, un desertor más en la fosa común de las guerras civiles. Pero no contaban con que la memoria popular es como la humedad de San Cristóbal, Malena, se filtra por las grietas más pequeñas y termina rompiendo la pared más fuerte. Las mujeres de Mercedes empezaron a dejar jirones de tela roja en los alambrados cercanos, no en un santuario organizado, sino como señales secretas de una resistencia que la ciencia explicaría como un mecanismo de defensa psicológica ante la opresión. Pero para el pueblo era otra cosa. Era la forma de decirle a esa tierra que no se olvidaban del precio que Gil había pagado. Con los años, ese silencio se transformó en un murmullo que cruzó el Paraná, subió por la Ruta 12 y llegó hasta acá, al centro de Belgrano, transformando una ejecución brutal en una industria de la fe que mueve millones. Lo irónico es que hoy, siglo y medio después, las consecuencias siguen siendo materiales y palpables. Tenés una ruta entera que vive de ese muerto. Pero fíjate en el detalle forense que el dossier menciona y que casi nadie nota en las crónicas coloridas, el espinillo original, el árbol donde lo colgaron, murió a los pocos meses del degüello. Dicen que se secó de golpe, de adentro hacia afuera, como si la savia hubiera sido reemplazada por un veneno que no servía para dar vida. Los viejos de la zona cuentan que la madera de ese árbol, cuando intentaron cortarla para leña, sangraba un líquido oscuro y espeso que apagaba las llamas. Eso te da la pauta de que la consecuencia no fue solo espiritual o folclórica, fue una alteración química del entorno que todavía hoy nos obliga a mirar de reojo cuando pasamos por la banquina a 80 km por hora. El silencio de Gil se volvió un ruido ensordecedor que llena cada altar rojo del país, desde La Puna hasta Ushuaia. Y lo más inquietante, lo que me hace dudar de mi propio racionalismo, es que ese silencio sigue pidiendo ser alimentado. No se conforma con el recuerdo. Pide promesas, pide deudas y pide esa lealtad que no entiende de razones lógicas. Al final del día, la consecuencia más real de 1878 es que Antonio Gil ya no necesita estar vivo para dictar las reglas del juego.
Él es el dueño de la ruta, el que decide quién llega a destino y quién se queda a mitad de camino con el motor fundido y el olor a tabaco de hoja llenando la cabina. Jajaja, es una herencia pesada para un hombre que solo quería dejar de matar a sus hermanos, ¿no? Salazar pensó que cortando una garganta terminaba con el problema, pero lo que hizo fue abrir un portal que todavía no pudimos cerrar. Y mientras sigamos atando cintas rojas por las dudas, las consecuencias de ese degüello van a seguir circulando por nuestras venas como si el tiempo no hubiera pasado nunca. Es que no es un portal de película de ciencia ficción, Ariel, déjate de joder. Vos lo decís como si fuera un agujero de gusano, pero es una herida abierta en la memoria de la Tierra. Para vos todo tiene que tener una explicación de laboratorio o una etiqueta sociológica, pero hay cosas que se sienten en el cuerpo antes de que el cerebro las procese. Una herida que rinde muy bien económicamente, Malena. Jajaja. Mira, hablemos de esa supuesta red biológica que te dije. Para la ciencia, que los huesos tengan ese pigmento rojo no es misticismo, es un proceso químico de lixiviación de minerales. El suelo de Corrientes es puro hierro y el hierro tiñe todo lo que toca. Es geología básica aplicada a un entierro de hace 100 años. ¿Y la red de raíces que conectaba los ataúdes? Eso estaba en el informe que leíste recién del peritaje de 1998. No me digas que las plantas se pusieron de acuerdo para tejer un poncho rojo bajo tierra por pura casualidad botánica. Hay una voluntad ahí abajo, una energía que busca mantenerse unida. Las raíces buscan nutrientes, Malena. Si tenés una concentración de sales minerales y materia orgánica en una fosa, la naturaleza va a ir ahí con una precisión matemática. Es pragmatismo de la flora, no es que el gauchito está tejiendo una telaraña para atraparnos a todos. Sos increíble. Todo lo reducís a un proceso de descomposición o a una búsqueda de fósforo. Pero no podés explicar el brillo felino en los ojos del hijo de Salazar. Eso es la marca de la fiera, Ariel. El gauchito era un iniciado en las artes del monte, un tipo que conocía los secretos de lo que no se ve. Por algo lo llamaban el Curuzú Gil, porque su cruz no era la del perdón, sino la de la protección extrema. Lo llamaban así por la cruz de madera que puso el sargento, no por un pacto con el diablo. Pero bueno, hablemos de lo que vos llamás el cobro de deudas. Yo digo que es estrés postraumático y sugestión colectiva. El camionero que no deja el cigarrillo en la ruta maneja con miedo, y el que maneja con miedo comete errores. El camión no se para por magia, se para porque el chofer está tan pendiente de la banquina que se olvida de escuchar el motor. No, Ariel, las fallas mecánicas que describe el dossier son de manual de lo inexplicable. Ejes que se parten sin fatiga de material previa, frenos que se bloquean en seco en una recta perfecta donde no hay nada. Eso es el gauchito tirando de la soga para recordarte que le debéis la ofrenda que le prometiste para pasar tranquilo. Jajaja, es la excusa perfecta para el mecánico chanta que no quiere laburar. Mire don, no es que le puse repuestos usados y le cobré como nuevos, es que el gauchito Gil está enojado porque usted no le prendió una vela en Mercedes. Es brillante como modelo de negocios para la zona, no lo podés negar. No es un negocio para el tipo que aparece muerto con una cinta roja cosida directamente a la piel, Ariel. Esa parte de la investigación policial que mencionamos es real y es espantosa. Hay crímenes en esa zona de la ruta que no tienen explicación lógica, donde el color rojo es la firma de una justicia que nosotros, desde la comodidad de Belgrano, no vamos a entender nunca. Crímenes rituales cometidos por personas que creen fervientemente en el mito, Malena. El mito no mata a nadie, mata al fanático que se cree el brazo ejecutor de un muerto de 1878. Es psicología de masas llevada al extremo de la violencia. Y el olor a tabaco en el auto cuando estás solo. Me dijiste recién que vos mismo lo sentiste saliendo de Mercedes. ¿También era un fanático fumando escondido en tu asiento de atrás? No me corras con la lógica cuando vos mismo tuviste que acelerar porque sentiste que alguien te respiraba en la nuca. Pudo ser un resto de olor en la tapicería que se activó con el calor del aire acondicionado, Malena. El cerebro busca patrones conocidos en situaciones de soledad y tensión. Yo estaba sugestionado por todo lo que había visto en el santuario y mi nariz me jugó una mala pasada. Es neurociencia básica. Buscás cualquier salida técnica para no admitir que ese tipo te estuvo acompañando hasta que pasaste el límite provincial. Ja ja ja. Sos de fierro, Ariel. Pero esa vibración en el volante también te hizo transpirar frío, no me mientas que te conozco. Era el calor de Corrientes, Malena, ya te dije. 38 grados y sin sombra, cualquiera siente presencias extrañas. Pero lo que no me cierra de tu teoría mística es porque un santo supuestamente generoso y popular se convertiría en un extorsionador de rutas que te rompe el auto si no le das un pucho. Porque no es un santo del Vaticano, Ariel, te lo venimos diciendo desde que empezamos el bloque.
Es un alma en pena de alta jerarquía. El tipo murió antes de tiempo, de forma injusta y brutal. Esa energía no se va al cielo a tocar el arpa, se queda acá, pegada al barro, y para manifestarse en este plano necesita combustible. El tabaco, el alcohol y la fe de la gente son el combustible ectoplasmático que lo mantiene activo. O sea que para vos es una especie de parásito espiritual que vive de la atención de los camioneros. Es un guardián territorial. Y los guardianes cobran peaje. El problema es que el peaje del gauchito no se paga con plata, se paga con una parte de tu destino. Si le pedís un milagro, le estás dando permiso para entrar en tu vida y acomodar las cosas a su manera. Y su manera no siempre es linda. Yo me quedo con la parte del marketing visual. El rojo genera un anclaje sensorial tan fuerte que es imposible no sentir que hay algo ahí. Es como un experimento de condicionamiento pero aplicado a una provincia entera. Pones banderas rojas en cada poste de luz y la gente empieza a actuar como si estuviera bajo vigilancia constante. Es el panóptico de Betán pero versión correntina. ¿Y la invisibilidad? El dossier dice que Gil desaparecía frente a los ojos de las partidas militares. Eso no es marketing ni psicología de masas, Ariel, eso es un don que te da la tierra cuando haces un pacto de sangre con ella. Dicen que se fundía con los árboles de una forma que la física no puede explicar. Se llama camuflaje y conocimiento del terreno, Malena. Si yo te llevo a Martínez a las 3 de la mañana y te apago las luces de la calle, también te vas a pensar que soy invisible porque conozco cada cortada y cada sombra de mi barrio. No necesitas a San la Muerte para esconderte en un monte que pateaste desde que naciste. Pero no tenés ojos que brillan como los de un felino en la oscuridad, Ariel. Ese detalle se repite en todos los testimonios de la época. Eso es un adorno literario de los paisanos que contaron la historia 50 años después. Ja ja ja. Imagínate, después de 3 ginebras en el boliche, el gaucho no solo tenía ojos de lince, seguro que también saltaba 3 metros y escupía fuego. La leyenda crece con cada asado, Malena, eso es folclore puro. Siempre te burlas de la tradición oral, pero es la única que guarda la verdad cuando los libros oficiales intentan tapar la mugre. El sargento Salazar no era un borracho, era un oficial del ejército que quedó traumado de por vida por lo que vio en ese espinillo. No se inventó la curación de su hijo para quedar bien en un libro de cuentos. Quedó traumado porque ejecutó a un hombre desarmado que estaba colgado de los pies como una res. Cualquier persona con un mínimo de decencia termina viendo visiones después de cometer una atrocidad así. Se llama culpa, Malena. Una culpa tan pesada que necesitó convertir a su víctima en un semidios para poder seguir durmiendo de noche. Es un mecanismo de defensa psíquica. Una culpa que curó a su hijo, Ariel. No me saltes ese detalle porque es la base de todo el culto. El pibe estaba desahuciado por los médicos. Efecto placebo transmitido del padre al hijo en un momento de crisis emocional extrema. O simplemente una remisión espontánea de la fiebre. La medicina está llena de casos que parecen milagros pero que son solo la biología haciendo su trabajo. No necesitas un degüello para que un nene se recupere de una infección. Qué difícil es debatir con alguien que tiene una respuesta aburrida para cada misterio del universo. Te envidio la seguridad de vivir en un mundo tan plano. No es aburrida, Malena, es ordenada. El universo ya es bastante complejo como para sumarle fantasmas que te cobran peaje en la ruta 12. Pero lo que me vuela la cabeza de verdad es esa conexión con San la Muerte. Eso sí me parece un rasgo de oscuridad que la gente ignora cuando va a pedirle trabajo. Es que no podés entender a uno sin el otro. Antonio Gil era el intermediario porque fue humano, porque sufrió el frío y el filo del cuchillo. Él entiende la desesperación de los que no tienen nada. San la Muerte es la ley final, la entidad neutra que está detrás del velo. El gauchito es el que traduce ese poder para que nosotros lo podamos usar, pero siempre hay un precio. Un intermediario que usaba un amuleto de hueso humano incrustado bajo la piel. Eso es patología pura, Malena, no es mística. Es un comportamiento de culto marginal que busca protección en lo macabro porque se siente abandonado por el sistema. Es la respuesta desesperada de un hombre que sabe que no tiene escape. Es protección real en un mundo donde la ley te quería colgar del árbol más cercano por no querer matar a tus hermanos. Vos lo ves como una locura porque vivís en zona norte y tenés el auto en la puerta, pero para un gaucho perseguido en 1878, el único aliado posible era el que no le tenía miedo a la parca. En eso te doy la razón, el contexto sociopolítico crea al antihéroe. Pero de ahí a decir que hoy, en el año 2026, sigue operando una red de raíces rojas que nos controla por debajo del asfalto, hay un abismo de lógica en el medio que no pienso cruzar. El abismo es el que sentís cuando el motor del auto empieza a tironear en el medio de la nada en Corrientes, Ariel.
Ahí la lógica de Martínez no te sirve para nada. Ahí me sirve un buen auxilio mecánico y tener los papeles al día, Malena. Ja ja ja. Pero bueno, vamos a ver qué hay de cierto en esa energía de cobro y qué hay de puro marketing del color en el próximo bloque. El lado oscuro de Antonio Gil todavía tiene mucha tela roja para cortar antes de que termine la noche. Y cuando digo tela roja me refiero a la soga que le estamos atando al sentido común, Malena, porque no podés decirme con cara seria que un gaucho del siglo XIX diseñó una red biológica para atraparnos desde el más allá. Es que no la diseñó el Ariel, vos pensás que todo es un plano de ingeniería, pero el tipo simplemente fue el catalizador de algo que ya estaba en el suelo correntino esperándolo. El catalizador de un par de bacterias y mucho óxido de hierro nada más, Malena. Mira que hablé con gente de forense en el sanatorio y cuando les conté lo de los huesos rojos se me rieron en la cara, me dijeron que es un proceso de mineralización de lo más común. ¿Y la tela roja fundida en el calcio, Ariel? Eso no es mineralización, es una transmutación de la materia por el peso del símbolo y la fe de millones de personas que depositaron su energía ahí. Es contaminación cruzada, Malena. Si enterras a un tipo envuelto en banderas de poliéster y algodón rojo durante 100 años en un ambiente húmedo y ácido como el de Corrientes, lo más probable es que las fibras terminen pegadas a cualquier cosa, incluso al hueso. Sos tan lineal que a veces me das ternura, Ariel. El dossier dice que la fibra no estaba pegada sino integrada al tejido óseo, como si el hueso hubiera crecido alrededor del color rojo. Eso no es contaminación, es una señal de que el cuerpo de Antonio Gil se volvió el cuerpo de todos nosotros. Jajaja, el cuerpo místico del gauchito Gil. Me haces acordar a mis clases de anatomía donde los profesores decían que el cerebro ve lo que quiere ver y no lo que está ahí, Malena. La verdad es que necesitamos que sea algo sobrenatural para no admitir que somos una bolsa de huesos a merced del azar de una ruta provincial. No es azar, Ariel, es justicia divina o pagana, llamala como quieras, pero el sargento Salazar no se curó al hijo por azar, se lo curó porque entendió que había matado a alguien que estaba por encima de la ley de los hombres. Se lo curó porque entró en un estado de catarsis que le bajó el cortisol y le permitió ver la realidad de otra manera, Malena. La fe es una droga poderosísima que te altera la percepción de los sentidos, pero no altera las leyes de la termodinámica ni de la biología celular. ¿Y cómo explicás que el espinillo se secará de adentro hacia afuera echando savia roja, Ariel? Eso no es biología celular, es el dolor de la naturaleza protestando por un sacrificio injusto. El espinillo se secó porque le cortaron la corteza o porque le tiraron litros de sangre encima que atrajeron parásitos y hongos que mataron al árbol, Malena. Es una reacción en cadena biológica de lo más lógica, pero claro, es más lindo decir que el árbol lloraba sangre. No es más lindo, es más real para la gente que vive ahí, Ariel. Vos hablas desde el asfalto de Martínez y el aire acondicionado, pero en el monte la verdad tiene otra densidad y otro olor. La verdad es una sola, Malena, y se puede medir y pesar. Lo demás son interpretaciones subjetivas basadas en la necesidad de creer que hay un orden detrás del caos de la vida y de la muerte de un gaucho alzado. Qué aburrido tu mundo, Ariel, donde todo es una tabla de Excel y no hay lugar para el misterio del sacrificio de Antonio Gil. Mi mundo tiene antibióticos y vacunas, Malena. El tuyo tiene cintas rojas que se cortan solas y promesas que te arruinan el camión si no las cumplís. Jajaja, prefiero mi aburrimiento 1000 veces. Pero cuando sentiste el olor a tabaco en tu auto no pensaste en los antibióticos, Ariel, pensaste en que el gauchito te estaba mirando de cerca y te dio un susto que todavía te dura. Fue un fenómeno olfativo residual, Malena, te lo dije 1000 veces, pero bueno, reconozco que el impacto de la leyenda es lo que mantiene la rueda girando y eso sí es un dato duro de la realidad sociológica argentina. Es mucho más que sociología, Ariel, es un pacto de sangre que nos atraviesa a todos, nos guste o no, porque el rojo ya no es solo una bandera, es nuestra identidad frente a lo inexplicable. Identidad o paranoia colectiva, Malena. Fíjate que el dossier menciona que la gente ve al hombre del poncho rojo justo en los momentos de mayor fatiga visual en la ruta. Eso se llama alucinación por privación de sueño, no es un milagro. ¿Y el rastro seco en el medio de la lluvia, Ariel? Eso no es fatiga visual, es una manifestación física de una entidad que domina el clima y el espacio en su territorio. Un rastro seco que pudo ser una mancha de aceite o un cambio en la porosidad del suelo, Malena. Hay 1000 explicaciones antes de saltar a la conclusión de que un muerto de 1878 tiene un paraguas invisible. Nunca vas a dar el brazo a torcer, Ariel, pero la sangre de Gil sigue latiendo en cada altar de banquina y eso es una verdad que tus libros de medicina no pueden tapar con ningún diagnóstico. Latir es una función cardíaca, Malena. Lo que pasa en las banquinas es un fenómeno de persistencia cultural nada más, jajaja, pero bueno, vamos a ver si esa persistencia aguanta el análisis de los casos criminales que tenemos para el cierre. Prepárate, Ariel, porque ahí la lógica se te va a quedar corta de verdad. Me tirás con de todo, Malena, pero tengo que decirte algo que me viene haciendo ruido desde que leí el informe de los peritajes mecánicos en la Ruta 12. A ver qué es lo que le hace ruido al señor Ciencia, porque para vos todo era lixiviación de minerales hasta hace 2 minutos. No me chicanees que esto es serio, jajaja.
Hay una tabla en el dossier que cruza los pedidos de milagros con los fallos mecánicos reportados por los camioneros que no cumplieron la promesa y acá es donde mi cabeza de planificador se traba. ¿Te trabaste con un dato, Ariel? Eso sí que es un milagro del gauchito. Escucha esto, Malena, porque es matemático. Los montos de las reparaciones de los camiones coinciden en un 98% con el valor de la ofrenda que el tipo había prometido y no dejó. Si el tipo prometió un asado para 10 personas y no paró en el santuario, la reparación del eje le salió exactamente lo que cuesta ese asado hoy en una carnicería de Mercedes. Eso estadísticamente es una anomalía que no puedo explicar con el azar, es una precisión quirúrgica. Es que el gauchito es un cobrador muy prolijo, Ariel, no se le escapa un centavo. Pero sabés que te voy a conceder algo yo también, porque estuve pensando en lo que dijiste del arquetipo del héroe marginal y tenés razón en una parte. Mira que se está terminando el bloque y te estás volviendo racional de golpe, Malena, me asustas, jajaja. No te agrandes, nene, jajaja. Digo que es lógico que Antonio Gil sea una construcción necesaria para la gente que la ley siempre maltrató. Crear un santo que te defienda cuando nadie más lo hace es la salida más inteligente y lógica que encontró el pueblo correntino para no volverse loco de injusticia, es una respuesta racional al abandono del Estado. Te lo tomo, Malena, es una construcción sociológica brillante para sobrevivir al desamparo. Pero volviendo a los camiones, ese 98% de coincidencia me saca el sueño. No hay forma de que el cerebro del camionero autosabotee el alternador para que el arreglo cueste justo el precio de una damajuana de vino y 2 gruesas de cigarrillos. Hay algo ahí afuera que tiene una calculadora muy fina y eso me genera una duda razonable. Es una duda que tiene gusto a metal, Ariel, como la tierra de Mercedes. Y yo te digo que esa lógica de supervivencia que vos ves también es la que alimenta la energía del lugar. Si miles de personas necesitan que esa justicia exista, la terminan materializando de forma física. Quizás el gauchito es el resultado lógico de nuestro propio deseo de que el mundo tenga un equilibrio, aunque sea un equilibrio violento. Puede ser, Malena, quizás el milagro no es que el pibe de Salazar se curara, sino que nosotros hayamos creado una entidad tan potente que hasta los números de un presupuesto mecánico parecen darle la razón a un muerto de 1878. Es inquietante admitirlo, pero ese margen de error tan bajo me obliga a dejar una puerta abierta a lo que no podemos medir. Es la primera vez que te escucho decir que la estadística te falla, Ariel, me siento realizada, jajaja. No te acostumbres que mañana vuelvo a los datos duros, pero sí reconozco que el caso de los pagos incumplidos desafía mi sistema de probabilidades. Hay una precisión en ese cobro que me resulta imposible de ignorar como simple casualidad o sugestión. Es que al final del día, Ariel, hasta la ciencia tiene que rendirse cuando la realidad empieza a sangrar rojo. Me alegra que aunque sea por un momento estemos de acuerdo en que acá hay algo que se nos escapa de las manos. Se nos escapa y nos mira de reojo desde la banquina, Malena. Vamos a cerrar este bloque de dudas porque si sigo pensando en ese 98% de coincidencia voy a terminar atando una cinta roja en el espejo del auto antes de subir a la Panamericana para volver a Martínez. Y mira que decir eso me duele más que el tránsito de la General Paz a esta hora, Malena, pero es que ese 98% de precisión en los cobros me dejó recalculando todo el sistema de creencias. Jajaja, te duele la lógica herida, Ariel, pero es lo que nos pasa a todos cuando nos asomamos al borde de lo que no tiene nombre y encima nos toca el bolsillo. Es que en este bloque de reflexión final me pregunto por qué nos fascina tanto este caso, por qué preferimos creer en un cobrador de sangre antes que en el simple azar de un eje que se rompe por fatiga de material. Porque el azar es frío, Ariel, y el gauchito es humano. La gente prefiere un castigo con sentido que una tragedia sin explicación. El miedo a lo inexplicable es 1000 veces peor que el miedo a tener una deuda pendiente con una entidad. O sea que básicamente nos inventamos un verdugo sobrenatural para no sentirnos tan solos y vulnerables en la mitad de la Ruta 12. Exacto, Ariel. Es el miedo a la nada lo que nos hace atar la cinta roja. El gauchito Gil es el lado oscuro de nuestra propia necesidad de control. Si le debo algo y me pasa algo malo, entonces el mundo tiene una lógica de intercambio. Si no le debo nada y me mato en una curva, entonces el universo es un caos insoportable que nos puede pasar por arriba en cualquier momento. Es una mirada muy cínica y muy real a la vez, Malena. Al final el gauchito es nuestra forma de negociar con la parca antes de que nos llegue el turno. Es una negociación de frontera, Ariel, entre la fe y el espanto. Por eso nos atrae tanto su historia, porque no estamos hablando de un santo de porcelana en una iglesia de Recoleta, sino de un tipo que sangró en el barro como nosotros y que sabe lo que es la injusticia. Y que sigue sangrando en el imaginario popular según lo que vimos hoy. Yo ahora tengo que subirme al auto, cruzar toda la ciudad hasta zona norte y te juro por lo que quieras que ese dato del presupuesto mecánico me va a estar martillando la nuca todo el camino por Panamericana. Jajaja, vas a ir escuchando cada ruidito del motor, Ariel, hasta llegar a Martínez.
Yo me voy para San Cristóbal y te aseguro que en la combinación de bondis voy a ver altares rojos en cada esquina y ya no los voy a ver como simple folclore. No es una superstición, es una red que ya nos envolvió a todos. Una red de hilos rojos que nos conecta con ese espinillo seco en Mercedes. Es una locura pensar que una ejecución militar de 1878 todavía nos dicta cómo tenemos que manejar de noche en pleno siglo XXVI. Es que el tiempo para las almas que mueren así no existe, Ariel. Él está ahí ahora mismo en la banquina esperando que alguien lo reconozca y le cumpla la palabra. Bueno, esperemos que me reconozca como un simple narrador curioso y no como un deudor moroso, porque no tengo ninguna intención de parar en una mercería a comprar cinta roja antes de salir, Malena. Jajaja, sos un cabeza dura, Ariel, pero cuídate igual. La ruta es larga y el gauchito siempre tiene la última palabra cuando se apagan las luces. La última palabra y la calculadora en la mano, por lo visto. Gracias a todos por acompañarnos en este viaje al barro y a la sangre de Corrientes. Soy Ariel Torres, el escéptico que hoy se va a su casa con un par de dudas que no entran en ningún manual de medicina. Y yo soy Malena Duarte, la creyente que sabe que hay sombras que no se pueden explicar con un microscopio ni con una tabla de Excel. Nos vemos el próximo martes acá en Noche de Huesos para seguir desenterrando lo que la tierra argentina prefiere callar. Si es que el gauchito nos deja, Ariel. Jajaja, chau Malena, suerte con el subte de que eso sí es un fenómeno paranormal de los peores. Jajaja, chau Ariel, maneja con cuidado y por favor no mires demasiado por el retrovisor cuando pases por una zona oscura. No me digas eso, Malena, que ya bastante tengo con los baches de la General Paz para andar sumándole fantasmas correntinos en el asiento de atrás. Es que no son baches, Ariel, es la tierra reclamando lo suyo, jajaja, pero bueno, fuera de joda, gente, gracias por estar del otro lado en este episodio tan cargado de rojo. Rojo como mi cara cuando no encuentre lugar para dejar el auto en Belgrano la próxima semana. Acuérdense de seguirnos en todas las plataformas y de activar la campanita, porque el algoritmo es como el gauchito, si no le das bola te cobra con el olvido. Qué materialista que sos, Ariel, por favor, pero es cierto, suscríbanse y dejen sus comentarios si alguna vez vieron al hombre del poncho rojo en la ruta o si sintieron ese olor a tabaco de hoja de la nada. Queremos leer sus historias, sobre todo si tienen explicaciones lógicas como la lixiviación de minerales que les comenté antes, aunque Malena se empeñe en decir que son raíces de carne conectando ataúdes por debajo del asfalto. Son raíces, Ariel, y vos lo sabés muy bien, aunque te cueste admitirlo frente al micrófono por miedo a perder el título de escéptico. Compartan el podcast con ese amigo que siempre viaja de noche para que vaya avisado de que las deudas en la banquina se pagan siempre. No los asustes así que después no quieren salir de la casa por miedo al espinillo seco, jajaja. Ya saben, Noche de Huesos está en Spotify, YouTube y todas las redes sociales buscando como Noche de Huesos OK. Y no se olviden que la fe no se negocia y el respeto por los que cuidan el camino es lo único que nos separa del abismo de la ruta 123. Bueno, me voy antes de que me cierren la cochera acá a la vuelta, que el precio de la estadía me sale más caro que un milagro incumplido del Antonio Gil. Dale, Ariel, anda tranquilo, yo me sumerjo en el caos de las combinaciones de bondi para llegar a San Cristóbal rezando para no cruzarme con ninguna sombra roja. Suerte con eso, que la vas a necesitar más que yo en la Panamericana. Nos escuchamos el próximo martes a las 20 para otro dossier que les va a dejar los pelos de punta. Gracias por acompañarnos en esta Noche de Huesos. Y ya saben lo que decimos siempre por acá. Duerman si pueden.